Escuchen esto, la vida cristiana no es de impecabilidad. Ese concepto se lo inventaron algunos teólogos para dar a entender de que la vida cristiana tiene que ser de alguien perfecto, que no cometa ninguna clase de pecado y que sus pensamientos estén precisamente limpios de cualquier mal. Eso no existe, o por lo menos hasta el momento no hemos visto a alguien que tenga pensamientos tan puros y tan puros y tan puros. Yo creo que dejaría de ser terrestre o terrícola para convertirse en un cuerpo celeste, ¿no? Una divinidad prácticamente. Los seres humanos somos seres humanos con tendencias al mal y al pecado y estamos en un proceso de transformación, evidentemente una obra que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces se tiene un concepto errado, no sé quién lo sacó, que después de bautizarse pensamos de que andamos 1 metro sobre el piso y con unas alitas y con una aureola en la cabeza y que no peco, no peco, no peco. No, la realidad es otra. La realidad es que cuando una persona se bautiza, después de bautizada, tiene igual luchas, pruebas, tentaciones, caídas a veces, comete errores, tendencias al pecado, luchan precisamente con malos hábitos, con tendencias pecaminosas y a veces el desánimo parece que llegara precisamente en esos momentos donde el cristiano encuentra una lucha en lo que quiere hacer para agradar a Dios, pero lo que su tendencia humana lo lleva a hacer para ofender al Señor. Y entonces uno empieza a ver toda clase de pecados en la iglesia y algunos que uno se queda, ¡oh! ¿Esa hermanita hizo eso? A los fariseos, ¡oh! ¿Ese hermanito hizo eso? Pues sí, pecados morales, pecados terribles en cuanto a lo sexual, en cuanto a la violencia, en cuanto al mal carácter, en cuanto a todos estos aspectos terribles, pero nos olvidamos que también hay unos pecados que ofenden al Señor de una forma tremenda, la soberbia, la falta de humildad y una cantidad de cosas que precisamente salen del corazón humano, pero los seres humanos solamente evaluamos lo que podemos ver superficialmente, como los moralistas que queremos aparentar cuando estamos en la vida cristiana. Entonces cuando vemos que un joven se equivocó porque 9 meses después apareció la bendición, entonces lo juzgamos y lo criticamos, pero no vemos desde este punto de vista esos pecados invisibles pero que hacen mucho más daños, esos pecados que la iglesia no disciplina, esos pecados que están precisamente arraigados y que deforman el carácter y que lo están dañando y que precisamente lo está alejando del reino de los cielos. La soberbia, por uno de los tantos que existen, pero quiero hacer énfasis precisamente en esto. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es esa dificultad para reconocer que estamos equivocados. La soberbia es esa dificultad para someternos a la voluntad de Dios y a los dictámenes de Dios a través de su iglesia. La soberbia es esa dificultad precisamente para obedecer a nuestros líderes o normas, a respetar en un contexto, y la soberbia precisamente nos aumenta el ego y nos lleva a creer que solamente nosotros tenemos la razón. La soberbia no hace reconocer otros pecados que se tienen. La soberbia enceguece y la soberbia lleva a que las personas se sientan más que los demás de una forma tan, pero tan, no sé cómo decirlo, tan fea, que el soberbio no se da cuenta que está en una situación que hasta provoca que los demás se alejen de él. Bueno, no solo los demás, Dios también se aleja de él. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los cristianos pecadores todos. Sí, los cristianos. No estoy hablando de los impíos, estoy hablando de los que aceptaron a Cristo, que tenemos tendencias pecaminosas y que todavía luchamos en este mundo. Pero hay una gracia, la gracia de Dios y su misericordia que está trabajando en cada uno de nosotros. Pero hay un requisito importante para que esa gracia transformadora tenga poder en la vida de las personas, y es humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien quiere tener una experiencia de cambio, de transformación, de una vida alejada del pecado, de una experiencia linda de obediencia, humildad, humildad, humildad. Eso es lo único que Dios necesita. Es decir, alguien que esté dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, esté dispuesto a someterse a las normas, a la obediencia, a negarse a sí mismo en muchas situaciones y precisamente a callar a veces más que reclamar, a someterse en vez de rebelarse. Cosa contraria es la soberbia. La soberbia en un religioso es un asunto terrible. Muy terrible. Y lo peor es cuando a esa persona se le da la oportunidad de ejercer un liderazgo. Peor, se le da una cuota de poder y se echan a perder. Es aquí donde uno empieza a analizar que la vida cristiana no es tanto de una obediencia estricta a las normas, porque uno se vuelve loco y se desanima cada vez que se da cuenta que es imposible para nosotros obedecer tantas cosas, sino que la vida cristiana es de actitud, ¿sí? O soberbia o humildad. Solamente que la humildad nos ayuda a obedecer, a someternos a Dios, a su voluntad y a su palabra, a cambiar nuestra vida, a abandonar pecados e ir acercándonos a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Pero la soberbia no, la soberbia es algo parecido, pero no solo sometimiento a la voluntad de Dios, sino sometimiento a lo que a mí me parece, porque entonces es lo que yo diga. De hecho, la soberbia es tan terrible que a veces piensa que hasta Dios está equivocado o que la Biblia dice lo que no debería haber dicho. A tal punto que el versículo es contundente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En cualquier ámbito donde estés, la humildad siempre prevalece. La soberbia nos lleva a las crisis más terribles. Que Dios te dé gracia es mejor a que Dios te resista. Dios te bendiga.